Saludos, profesor. En este momento vamos a hablar del taller número 3. El grupo está compuesto por mi persona, Diego Ballesteros, y Julia Ortega. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción a la temática. Tenemos en cuenta que aprenderemos como tal a calcular el campo magnético producido por corrientes eléctricas que circulan por trayectorias un poco más complejas que un simple cable recto. Primero, pues recordemos, como lo dice aquí, algo fundamental y es que una corriente eléctrica, es decir, un flujo de cargas eléctricas siempre generan un campo magnético a su alrededor. Entonces, este fue un principio justamente cuantificado por Biot-Savart y también está vinculado allí Ampere. Entonces, se puede decir que para geometrías sencillas como un alambre recto infinito o una espiral circular perfecta tenemos fórmulas directas. Pero ¿qué pasa cuando la geometría se complica un poco más y tenemos varios segmentos como algunos rectos, otros curvos, todos contribuyendo al campo en un punto en específico como tal? Entonces aquí es donde entra en juego la ley de Biot-Savart. Esta ley nos permite como tal calcular el campo magnético de B producido por un pequeño elemento de corriente I por DL. Ten en cuenta que I sería pues la corriente. Entonces, de manera que vamos a explicar cada componente de esta fórmula. Tendríamos que, como ya lo dijimos, el dB vendría siendo el campo magnético en esa sección como tal. Tenemos que el mu, o este de acá, sub cero, vendría siendo la permeabilidad magnética del vacío, una constante fundamental, y que vendría siendo la intensidad de la corriente como tal. Tendríamos un dl, que es el vector que representa un trocito infinitesimal del alambre apuntando a la dirección de la corriente. Tenemos un r, que vendría siendo el vector que va desde ese trocito del alambre hasta el punto donde queremos como tal calcular el campo. Tenemos el producto cruz, eh, el producto cruz, que es el producto vectorial, que nos da la dirección del campo magnético, que es crucial la regla de la mano derecha como tal que nos explicaban en clase. Entonces, el truco está pues en aplicar el principio de superposición. Calculamos el campo magnético producido por cada segmento de la configuración por separado y luego sumamos vectorialmente todas esas contribuciones, recordando que pues, el campo puede ser positivo si es saliendo de la pantalla o negativo si es entrando a la pantalla, por así decirlo, según la dirección de la corriente. Algunos lo mencionan como dirección antihoraria u horaria, respectivamente, para los arcos como tal. Entonces, vamos a analizar un poco más esto en diagrama. Tenemos este diagrama donde la corriente que pasa por el pedacito de cable va a producir un campo magnético y este campo lo llamaremos diferencial de campo magnético, que es el dB. Ese será mayor cuanta mayor sea la intensidad de corriente que lo produce. Por eso que la corriente, que vendría siendo esta I, la encontramos de este lado de la fracción, el numerador. De tal manera que entre más haya intensidad de corriente, mayor habrá pues este campo magnético. Por otro lado, también tenemos una relación inversa, por así decirlo, de tal manera que la intensidad del campo magnético producida en el punto P será menor cuanto mayor sea la distancia que lo separa de la corriente que origina ese campo. Estamos hablando de esta distancia R. La mayor sea esa distancia, entonces por eso vemos que la R se encuentra aquí en el denominador. Entonces, al ser mayor este elemento, entonces se va a dividir como tal eh, la magnitud y pues nos estaría dando un número más pequeño. A grandes rasgos, este sería la introducción de la temática y vamos a tocar pues el primer ejercicio del taller para ilustrar todo esto. Ok, aquí a continuación vamos a ver el primer ejercicio que vendría siendo el número 4.
Tenemos la siguiente figura y tenemos que la curva cerrada simétrica que muestra la figura se construye a partir de tres circunferencias concéntricas de radio R, de radio, como podemos ver aquí, R, que vendría siendo este que se encuentra aquí. Tendríamos también, este sería R, voy a cambiar el tono por un tono azul, un poquito más grande, sería R. Tenemos 7 tercios de R también, que vendría siendo este que se encuentra acá. Vamos a dibujarlo con otro colorcito acá. Y tenemos por último el otro R. Vamos a dibujarlo de amarillo, puede ser 15, 15, 15 entre 4 por R, que vendría siendo este R que se encuentra acá. R que se encuentra acá. Sería otro tono rojizo, puede ser. Listo. Entonces, teniendo esto, vamos a calcularlo teniendo en cuenta esas tres circunferencias, estos tres diferentes tipos de radio, por así decirlo. Teniendo en cuenta que R tiene un valor específico de 87 centímetros, por ella se hace circular una corriente estacionaria de intensidad I, vendría siendo 0,78 amperios, en el sentido que señala. Encuentra la magnitud del campo magnético que produce en el centro cero. Entonces, como le decía, la figura se construye a partir de tres circunferencias concéntricas. A través de la figura circula una corriente estacionaria y vamos como tal a determinar esto. Entonces nos vamos a valer pues de la herramienta de la ley de Biot-Savart. Esto para esto ya tenemos una fórmula determinada, de la cual hablé incluso en la introducción. Entonces ya vamos a determinarla. Básicamente vamos a analizar el sentido del campo magnético también en este ejercicio para determinar al final la suma de estos, pues, de estos campos magnéticos con estas tres circunferencias, con estos tres radios. Entonces vamos a iniciar como tal con el análisis. Sería el ejercicio número 4. Listo. Entonces para iniciar vamos a analizarlo con el radio R inicialmente. Entonces vamos a hacerle un poquito de zoom acá. Entonces para hallar el campo, el diferencial de campo magnético, vamos a iniciarlo con R. Básicamente tenemos la fórmula de la cual hablábamos que ya está determinada. Tenemos el mu sub 0, que recordemos que viene siendo como tal esa permeabilidad al vacío. Tenemos I, que vendría siendo pues esta corriente. Tendremos también por ahí pi, tendremos R, que vendría siendo el radio, ¿sí? Que vendría siendo la distancia como tal, que hablábamos en la introducción, en este caso va a ser el radio. Y es aquí donde vamos a empezar a ver cambios en cada uno de ellos. Entonces, ya desarrollando como tal este ejercicio, tenemos que la integral vendría siendo de 0 a pi medios, ¿sí? Para abarcar como tal la circunferencia que estamos viendo ahora mismo, que estoy señalando en este momento. ¿Listo? Entonces, tenemos que ds vendría siendo ese r por d teta, como lo veníamos manejando en los anteriores ejercicios. Entonces, al hacer este reemplazo, cancelaríamos como tal esta r con una r de aquí abajo y tendríamos ya lo siguiente. Teniendo en cuenta pues que al solucionar esta integral, simplemente nos quedaría pi medios, como lo vemos aquí finalmente, y ya como tal, eh, simplificándola, haciendo la debida multiplicación, ya no tenemos como final esta fórmula finalmente. Entonces ya teniendo una, vamos a hallar la segunda, por decirlo así, que vendría siendo el radio que es 7 tercios por R. La dinámica es exactamente la misma, vamos a hacerlo con los mismos límites, tenemos la misma fórmula, solo que ahora vamos a reemplazar 7 tercios de R. Finalmente, quedando la misma integral,
teniendo en cuenta que aquí nos daría pi medios. Entonces, ya el resultado cambiaría en este caso por el que se ve a continuación. Colocarlo de tono amarillo. Se vendría siendo el segundo R. En este caso vendría siendo esta circunferencia que se ve aquí. Esto, que podría ser la misma que se ve aquí arriba. Y ahora vamos a entrar a analizar el último, que nos haría falta. Vendría siendo este de acá. Lo tenemos de tono azul, donde tenemos un radio como tal de 15 sobre 4R, donde nuevamente tenemos la misma fórmula, tenemos la misma integral, solo que ahora donde está R vamos a reemplazarlo por 15 entre 4. ¿Listo? Una vez tenemos todo eso, hacemos pues la simplificación para pasar a este punto y ya la integral la resolvimos dos veces anteriormente. Ya dijimos que daría como tal pi medios, ¿sí? Y lo resultante como tal sería de simplificar, nos daría este resultado de acá. Mu sub 0 por I entre 30 por R. Entonces, una vez establecidas estas magnitudes, acá lo que vamos a hacer es determinar pues la suma entre ellas, teniendo en cuenta que B3, que sería esta, al ubicar con la regla de la mano, al ubicar hacia la dirección que va, pues tendríamos que según la dirección nos daría como tal una dirección negativa, por así decirlo. ¿Sí? Que sería entrando, si no estoy mal. Eh, Tendríamos que, si cuando está entrando sería como tal negativo. Bueno, el profe me entiende. Entonces aquí iría negativo, que sería este. Entonces simplemente sustituyendo los valores, cada uno de ellos, al final nos daría como resultado 1,45 por 10 a la menos 7, que sería esta sumatoria total de estas magnitudes que habíamos hallado anteriormente. Este como tal sería el análisis a grandes rasgos de este ejercicio número 4. Aquí hemos explicado como tal eh, la ley de Biot-Savart. Esto implica en 3 diferentes radios, haciendo el análisis también de la dirección de la mano derecha y finalmente sumando las magnitudes de cada uno para pues finalmente tener el magnitud final, la magnitud total del campo magnético en este caso. Ese sería el resultado de este ejercicio. Hola, hola, mi nombre es Julia Ortega y yo les estaré explicando los ejercicios número 9 y 16 del taller del tercer momento de electricidad y magnetismo con tema de campo eléctrico. En este momento vamos a hablar sobre el punto número 9 que tiene el siguiente enunciado. Un conductor está constituido por una espira circular de radio R y dos secciones largas y rectas como se muestra en la figura. El alambre yace en el plano del papel y lleva una corriente I. Determina una expresión para el vector del campo magnético en el centro de la espira. Vamos a hallar el campo magnético en el centro de esta espira circular que está conectada a dos alambres rectos largos. Primero, recordemos que una espira con corriente genera un campo en su propio centro, usando la fórmula que tenemos aquí en pantalla, que sería B espira, que sería el campo magnético de la espira, igual a la permeabilidad al vacío de I, que sería la corriente, sobre 2R, que sería el radio. Bueno, sabemos que en este campo apunta hacia adentro del plano. Si la corriente va en sentido horario, ahora bien, los alambres rectos no contribuyen al campo eléctrico en este punto porque están alineados con él y el campo se genera perpendicular a los hilos. Por lo tanto, el campo total es simplemente el de la espira, que sería acá, que sería
en la parte final, que sería campo eléctrico total, es igual al campo, perdón, campo magnético total es igual al campo magnético de la esfera, más el campo magnético de los rectos, igual a la permeabilidad del vacío por I sobre 2R. Y su dirección hacia adentro del plano. Esta sería el planteamiento para la solución del ejercicio número 9 del taller. Ahora les explicaré el ejercicio número 16, que tiene el siguiente enunciado. Por el alambre en forma de semicircunferencias de radio, R mayúscula igual a 20 centímetros y R minúscula igual a 10 centímetros, con una corriente de I que es igual a 2 amperios, nos pide hallar el campo magnético resultante. En este punto, en este ejercicio, vamos a calcular el campo magnético resultante en el centro de las dos circunferencias concéntricas por las que circula una corriente eléctrica. Para eso usaremos la ley de Biot-Savart para encontrar el campo total en el punto cero. Los datos del ejercicio, como ya mencionados antes, que sería radio mayor, denotado por R mayúscula, que es igual a 20 centímetros, que es lo mismo que 0,2 centímetros. El radio menor, que será con R minúscula, que sería igual a 10 centímetros, que es lo mismo a 0,1 centímetros. La corriente I, que está dada en amperios, 2 amperios, y el punto de análisis, que es el centro común, 0. Vamos a usar la ley de Biot-Savart para arcos. Para un arco circular, el ángulo θ en el campo magnético en el centro es la siguiente fórmula, que sería el campo magnético es igual a la permeabilidad por la corriente por θ sobre 4pi por el radio. En nuestro caso, cada semicircunferencia tiene un valor de θ de pi radianes. Para el campo generado por el arco grande tenemos la siguiente fórmula, que sería campo magnético R mayúscula igual a la permeabilidad por la corriente por pi sobre 4pi por R igual a la permeabilidad, que nos da un valor igual a permeabilidad por I sobre 4R. Para el campo generado en el arco pequeño nos da la siguiente fórmula, que sería campo magnético R minúscula, que sería el campo pequeño, igual a la permeabilidad por I, porque sería la corriente, por pi sobre 4pi R, igual a la permeabilidad por I sobre 4R. El campo del arco mayor va hacia adentro del plano y el del campo menor va hacia fuera del plano. Como están en sentidos opuestos, restamos sus magnitudes. En este momento vamos a hacer la sustitución y los resultados. Para hallar la resta de estos dos campos, nos da la siguiente fórmula, que sería campo magnético es igual a campo magnético de R mayor menos campo magnético de R menor, que es igual a la permeabilidad por I sobre 4R menos la permeabilidad por I sobre 4R minúsculo. Ahora reemplazamos los valores y esto nos da un aproximado de el campo magnético es igual a menos 3.14 por 16 del SAT. El signo negativo nos indica que el campo va hacia adentro del plano de la pantalla, siguiendo la regla de la mano de la derecha. Y con esto hemos concluido los ejercicios propuestos para este video. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.